víctima. No podemos hablar demasiado al respecto. Hay muchas. Es como una maraña eso, y poco a poco vas llegando al centro, y cuando te enteras de todo lo que pasa en la historia es como, wow, no tenía idea de que esto iba a pasar, pero yo creo que si lo vemos así externamente, él sería el victimario, y en mi caso sería la víctima no tan víctima, porque al final de cuentas los dos fuimos criminales, ¿no? Y parte de un delito, entonces, pues los dos somos culpables. Sin embargo, la obra, digo, los que ya la vieron, ya saben, no digan nada. Sin embargo, la obra tiene un quiebre. Al final, que no te lo esperas. Yo les digo que ambos pueden ser, o ambos son, o cada quien interpretará. Pero eso es lo interesante, que te tiene un giro inesperado que te deja ahí con el híjole. Me aprende muy bien al narcisista. En las redes hay mucha información, en YouTube hay mucha información de Richard Rohr y Nathan Lippel, 1923-1924, y hay mucha información de estos dos personajes de la vida real, entonces ahí también pueden escudriñar un poco en la historia de ellos dos, muy interesante. ¿Habrá actores que intercalen, se me fue el... Sí. Vamos a estar alternando. Sí, tenemos a Nelson Carreras como Nathan Lippel, y somos dos, Richard Rohr, yo Luis Anduaga, y tenemos también a Gonzalo Aburto de la Fuente. Ok. Me voy a estar alternando. Perfecto. Y sobre la escenografía, ¿qué nos pueden contar un poquito? Maravillosas, tiene su propio lenguaje. Bueno, a los escenógrafos no nos gusta hablar mucho, pero sí, fue un proceso muy interesante, muy rico. Jaime y yo pues, somos compañeros de camino, y ahora nos juntamos nuevamente gracias a Ricardo. Fueron muchas pláticas, porque la obra en sí no exige, hasta donde yo sé, mucha escenografía. Esta apuesta tiene la particularidad de tener un momento de todo lo que narran los personajes, pero este momento tenía que ser, por instrucciones de dirección, que nos diera posibilidades infinitas. Y esto, aunado a la maravillosa iluminación de Alex Fernández, se crea. Esto que ven ustedes es una bodega en Chicago en 1924, donde ocurre un arranque de toda la trama, y posteriormente vamos a ver que la recámara, que el juzgado, que este lugar y que el otro. Entonces se crea una ficción y una fantasía muy espectacular en ese sentido. La gente sale muy contenta, y es la experiencia que tenemos, creo que todos, de estar en un espacio de posibilidades infinitas, donde se cuenta una historia, pues sí oscura, pero muy emocionante. Yo he traído y llevado compañeros a verla, tanto de México como extranjeros, y han salido muy contentos, muy satisfechos y muy emocionados de esta puesta. Yo espero que este trabajo escenográfico les guste. Creo que está a la par del trabajo tanto de actuación, de dirección. Yo le he puesto todo mi corazón y mi cariño. El constructor es el señor Sergio Lugo y su equipo, que han trabajado conmigo durante más de 25 años. Entonces, pues los esperamos aquí en Prende para que vean todo esto. Y fíjate que Salvador nos entendió a Ricardo y a mí, increíble, porque yo dije, quiero una escenografía donde reproduzca estas personalidades rotas, estas personalidades sucias. ¿Y dónde lo podemos llevar, esta personalidad o este sentir? Pues a través de algo que esté roto completamente, aunque ahí en la recámara de Richard son millonarios, déjenme decirlo. O sea, millonarios de verdad, sus papás tienen minas en Chicago, etc. Entonces, tienen un nivel muy alto. Entonces, y además tienen un coeficiente intelectual más arriba del normal. Entonces, millonarios, entonces, ¿cómo millonarios en una recámara de este tipo? Pues bueno, es esa posibilidad de nosotros ver cómo los personajes internamente están rotos, están destruidos, son sólidos, etc. Es decir, toda la escenografía se maneja en colores oscuros, ocres, etcétera, donde nos refleja esta parte oscura, claroscuros, esta parte oscura de los personajes. Entonces va a ser muy interesante. Como les dije, tiene su propio lenguaje la escenografía, y algo muy interesante también es que en este lado, en esta
En esta pared que tenemos los cristales rotos también está un personaje que es nuestro pianista Mario Kazan, que también es parte de la parte actoral. Es el pianista que los viene acompañados de la mano, los sigue, los acompaña en todas estas transiciones musicales y emocionales que la música nos lleva a este mundo y a esta montaña rusa de posibilidades musicales, porque la música es muy, muy interesante. ¿Cuál es tu opinión respecto a que tristemente personajes como los de la historia que tienen pues las posibilidades y probablemente el alcance de una educación pues buena debido a sus posibilidades económicas? ¿Cuál es tu opinión respecto a que incluso, o sea, no nos tenemos que ir tanto a la ficción, sino que en la vida real han habido unos porquis que violan, un fofomajes que casi mata a una señora por usar el coche? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso y lo importante que es llevarlo a la escena justamente para crear conciencia al público? Yo creo que el teatro, y eso es lo que a mí me encanta del teatro, siempre la gente que se sienta se lleva una enseñanza, o si no hay una enseñanza hay un proceso en la mente que está ocurriendo constantemente, y ver estas historias que la mayoría de la población no vamos a cometer o no nos vamos a integrar a este pequeño sector, ¿no? Yo creo que la gente vea hasta dónde podemos llegar, dice, wow, imagínense si yo me saliera tanto de control y llegara a donde están ellos, hiciera lo que hicieron ellos, todo lo que podría pasar, ver cómo los personajes están demacrados, porque en esta obra se juega con el pasado y el presente, y ver el presente de uno de los dos personajes y decir, wow, a esto llegó, esto está intentando hacer, está suplicando por su vida. Creo que genera esa conciencia, o sea, genera esa conciencia realmente. Y con lo que hablas del privilegio, bueno, sabemos que en Latinoamérica, en el mundo en general, yo creo, pues tenemos una jerarquía súper intensa y hay gente que viene de un privilegio muy grande y creo que justamente esa falta de empatía, esa falta de teatro, la verdad también, hace que no sepan que están en un privilegio. Donde nacemos es nuestra normalidad, ¿no? Y creo que ubicar la mirada y decir, wow, hay muchos más matices que donde estoy yo, no es la totalidad donde estoy yo. Creo que es lo que ayudaría mucho a la humanidad a decir como, ok, si tengo un privilegio, lo acepto, ¿qué puedo hacer con este privilegio para en lugar de bajar más todo el desastre que hay, aportar un poco? Yo creo que no es propio de un sector si tienes o no dinero. Yo pienso que es más bien cómo tú creciste. Si tus padres estuvieron contigo, si hubo alguna agresión o una violencia, ¿no? Cuando eran pequeños, muchos de ellos fueron violentados de pequeños y crecieron realmente solos. En la historia de ellos dos se muestra mucho cómo el papá de uno de ellos nunca estuvo presente, que siempre tuvo a su favorito, al otro hijo. Entonces hay mucho reproche con el papá. O sea, crecieron con esta falta del abrazo de la mamá, del abrazo del papá. Crecieron solos prácticamente. Entonces yo creo que muchos de los que cometen crímenes es o porque fueron violentados, o porque crecieron solos, o porque su educación no fue la correcta, no fueron llevados de la mano correctamente y entonces pues tomaron malos caminos. Otros simplemente porque su personalidad es así y así nacieron con ese rasgo de personalidad. Entonces, por eso este tipo de problemática es muy compleja y tiene que ver mucho, creo, desde que naces. Cómo eres concebido y cómo te formaste desde muy pequeño. Para entonces hay niños que a los 8 o 9 años están cometiendo crímenes, ya roban, etcétera, etcétera. Entonces imagínate, hay una gama interminable de posibilidades de los por qué nosotros podemos llegar a hacer cosas incorrectas a cierta edad o en cierto momento de nuestras vidas. Me acabo de preguntar. Bueno, comentaron de cuándo sucedió esto, de la fecha, y pues han pasado
¿Sigue siendo igual? ¿Se ha modificado? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que si las redes sociales tienen muchas cosas negativas, también creo que generan esta conciencia de, wow, aunque sea, no sé, un criminal por ahí se lo va a pensar muchísimo más, porque todo, o sea, todo cae en las redes sociales. Todo lo ve todo el mundo y publicas un video y a los 10 minutos millones de personas ya lo vieron. Entonces, yo creo que pues esa es gran parte de cómo influye y cómo se ha diferenciado respecto a hace 100 años, ¿no? O sea, creo que es un gran cambio. Sí, y es que imagínate tú, si hace 100 años fue un hecho que conmocionó a todo un país, y de hecho lo llamaban el crimen del siglo, porque fue tan impactante el acontecimiento que se difundió a través de periódicos, o lo que había como medio inmediato en aquel entonces, y como bien dicen ellos, hoy en día un acontecimiento así, bueno, en minutos, en segundos da la vuelta, ¿no? De verdad que hoy en día los medios ya juegan un papel prácticamente mucho más allá de lo que nos pudimos haber imaginado hace 100 años. Y yo creo que no ha cambiado en nada. Seguimos faltos de valores, seguimos, como se dice, ya desde hace muchos siglos, miles de años, el ser humano no ha cambiado. O sea, seguimos el mismo patrón de conducta, de destrucción, de autodestrucción, etcétera, etcétera. Y aunque obviamente, como están diciendo, ahora es más inmediata la respuesta, la información, pero seguimos siendo, el ser humano no cambia de esencia. Seguimos teniendo esta, como ya lo dije, esta dualidad de poder destruir al otro y poder hacerle daño. Toda esta violencia de género, etcétera, en contra de las mujeres o de los niños, siempre la ha habido, siempre. Lo que pasa es que ahora está más presente porque tenemos más información, pero los crímenes se siguen cometiendo de la misma manera. Y creo que hoy en día tenemos más herramientas, con más ejemplos como para decir, y ahora cómo lo puedo hacer, de qué manera. Entonces, puede ser muy cruel hoy en día, sin embargo, repito, creo que es lo mismo. Estamos viviendo lo mismo de hace cientos de años. Hay miseria de la misma manera, aunque tengamos mucho dinero, sigue habiendo miseria interior. Si no tenemos recursos, de la misma manera hay una tristeza y una soledad que tenemos o que tienen nuestros hijos, que tienen nuestros chicos. Y bueno, y ahora en internet, obviamente toda esta información que nos llega tan fácil, tan rápido, potencializa todas estas emociones enfermizas y miserables que podemos tener como rasgos de personalidad. Creo que agregándole un poco a eso, viéndole el lado positivo de lo que acabamos de lo que acaba de mencionar Jaime, de cómo ahora hay más recursos por lo mismo de las redes sociales y todo, hay más recursos para si tienes esa idea de querer hacer algo, obviamente hay más recursos, pero también tenemos más recursos para saber si estás en esa situación, cómo puedes, ya sea prevenirla, ya sea salir de ahí, ya hay más recursos donde puedes decir, oye, yo estoy pasando por eso, ¿qué puedo hacer? Puedo pedir ayuda, hay más, creo que ahora hay más ayuda gracias a las redes sociales y gracias a la comunicación que tenemos hoy en día. Podemos, si quieren, hacer la foto oficial así de frente. Primero un anuncio, ¿no? Perdón, un anuncio primero, ahí ahorita están sentados para que inviten a la gente a... Día, teatro, horarios, todo completo. Costos de boletos. Sí, los invitamos justamente al estreno este 10 de febrero, 8:45 p.m. Vamos a estar todos los lunes a partir del 10 de febrero hasta el 21 de abril, corta temporada, 11 funciones, disponibilidad de boletos en Ticketmaster y directamente en taquilla. Y invitarlos a todos ustedes que nos acompañen el día del estreno también. ¿Cuándo es el día del estreno? Teatro Milán, 10 de febrero, la función empieza a 8:45. Evidentemente va a haber un espacio de alfombra para todos nuestros invitados. De verdad espero que nos acompañen ese día también. Y bueno, no sé si se nos... ¿Es un solo acto? Es un solo acto, no hay internet.